Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy vamos a ver los loops en Solidity. Vamos a ver while loops y for loops y vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, primero empecemos con los for loops, que va a ser tal vez el más común. Entonces, para escribir un for loop lo hacemos igual que en JavaScript, en C, en C++, en la mayoría de lenguajes, pues acá sí hace igual que en la mayoría de lenguajes. Entonces, pues creamos la variable que va a ser el contador, la empezamos en cero, hacemos que el loop funcione mientras i sea menor a 10, punto y coma y más. Entonces, ¿qué significa acá? I va a empezar en cero, el loop va a correr durante 10 iteraciones y va a parar cuando i sea 10 y después de cada loop i va a aumentar en 1. Listo, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, digamos que nosotros acá tenemos un código y por ejemplo podemos hacer esto. Si i es igual a 3, entonces continue. ¿Qué significa esto? Que cuando i sea 3, imaginémonos que acá hay más código, lo que va a pasar es que se va a cumplir esta condición y va a llegar al continue. ¿Qué va a hacer el continue? Es que automáticamente te va a llevar al próximo loop. O sea, este código de abajo no se va a correr porque el continue lo que va a hacer es parar esa iteración e iniciar con la próxima. Entonces, bueno, ya sabemos sobre la palabra reservada continue. Ahora imaginemos este otro caso. Y si i es igual a 5, entonces hacemos break. ¿Qué significa eso? Que cuando i sea igual a 5, entonces va a haber un break. O sea que todas las iteraciones van a parar y el for va a parar de funcionar. ¿Eso qué significa? Que la iteración cuando i sea 6, i sea 7, i sea 8, i sea 9, no van a ocurrir. ¿Por qué? Porque antes de eso se cumplió esta condición y se llegó al break y eso prácticamente canceló el for. Bueno, esas son básicamente todas las herramientas que tenemos dentro de los fors. Ahora miremos los whiles. El while se escribe así, while, y acá iría una condición. Mientras esta condición sea verdad, el loop va a seguir loopeando y va a seguir funcionando. O sea que si nosotros llegamos a escribir un loop true, esta condición siempre se va a cumplir y va a ser infinito. Eso pues no es muy práctico, entonces nosotros normalmente hacemos una condición de parada. Entonces podemos crear una variable que se llame j igual a 0. Digamos que acá hay cierta cantidad de código y ponemos que mientras j sea menor a 10 se va a correr ese código. Y al final de cada iteración, pues al final que se termine el código de cada iteración, j se va a sumar por 1. Entonces así eventualmente hacemos las 10 iteraciones. Bueno, todo perfecto. Ahora pues esto es más teórico, hagamos como una implementación usando loops. Entonces digamos que yo les pido a ustedes escribir una función que básicamente recibe un número y va a sumar todos los números enteros desde 0 o pues desde 1 hasta ese número, incluyendo ese número. Entonces yo les paso 5, o sea, ustedes pasan 5 a esa función y esa función tiene que sumar 1 más 2 más 3 más 4, todo eso. Tiene que sumar todo eso y darte el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces hacemos function, la vamos a llamar suma. Como habíamos dicho, esto recibe un input. La razón por la que pongo esta línea acá es porque normalmente nosotros ponemos esta línea en las variables que están entrando a las funciones, como para mostrar que son variables locales y que no son de estado. Es básicamente como por convención y para que el código sea muy organizado. Entonces esta va a ser external porque la vamos a llamar de afuera. Va a ser pure porque no va a necesitar tener acceso a variables de estado, incluso no hay ninguna, y tampoco va a necesitar tener acceso a variables globales que ya habíamos visto que son como tipo msg.sender. No necesitamos esa, entonces va a ser pure porque solo vamos a usar una variable local que vamos a pasar. Y pues nos va a devolver un new int porque habíamos dicho que yo quiero que nos devuelva la suma de 1 hasta el número x, incluyendo x. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hacemos un for
Entonces vamos a llamar este i y es igual a 1. La razón por la que empezamos en 1 es porque no nos interesa sumar pues el 0, porque pues sería redundante. Hacemos que mientras i sea menor o igual a rayita x, la razón por la que es igual es porque yo dije que se debía incluir en la suma el x, y después hacemos i más, porque después de cada iteración queremos que i aumente. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues necesitamos la variable que va a guardar la suma. Entonces, valor va a empezar en 0 y vamos a poner que valor es más igual i. ¿Qué significa esto? Que valor va a ir incrementando en i cada vez. Listo, y acá, pues como habíamos dicho, devolvemos valor y ya. Y si todo funciona, pues entonces debería compilar asumiendo que no hay problemas lógicos. Entonces por acá hay un problema porque no puse el punto y coma. Volvemos a correr y todo funciona perfecto. Entonces, hasta la próxima. Aquí les queda cómo son los loops en Solidity y nos vemos en el próximo video.